que recibirla. Para discutir, para hablar sobre este tema, me acompaña, me da mucho gusto recibir en este foro a Rubén Aguilar. Rubén, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Usted lo conoce, Rubén Aguilar, larguísima trayectoria, profesor de la Universidad Iberoamericana, analista político, escritor, ex vocero presidencial y otras muchas cosas más, que esas se las vamos a decir, pero después. Laura Rojas, senadora Laura Rojas del PAN, ¿cómo estás? Muy bien, Pepe, con mucho gusto saludarte al auditorio, y a Rubén con miedo porque es un buenazo de la comunicación. Laura, por favor. Bueno, entonces empezamos contigo, Laura, cuando tú pongas la agenda, y entonces vayamos más tranquilos. Laura, aprobaron finalmente en el Senado la Comisión Anticorrupción, una de las primeras promesas que hizo el presidente Peña cuando llegó al gobierno. Y me gustaría abrir con esta pregunta, y es, ¿cuál es la diferencia o las principales diferencias de esta comisión respecto a otras instituciones que han existido, como, bueno, a la que viene a sustituir la Secretaría de la Función Pública? Y, sobre todo, ¿dónde estaría, digamos, el punto que puede hacerla diferente para atacar un mal endémico que hasta hoy nadie ha logrado realmente acabar? Bueno, decirte que compartimos el diagnóstico en el Senado, ese fue uno de los principales temas de discusión, cómo le hacemos para poder combatir este mal que en efecto todo el mundo sabe y reconoce que está profundamente arraigado, no digamos en las instituciones, en la cultura mexicana, y ese es precisamente el problema, o sea, cómo combatimos un mal tan, endémico, ¿no? Incluso de nuestra cultura, de nuestro modo de ver la vida, en fin. Entonces, compartiendo ese diagnóstico, lo que hicimos con esta reforma de combate a la corrupción es crear un órgano autónomo. Esa es la principal diferencia de todo lo que ha existido anteriormente a este nuevo órgano de combate a la corrupción. ¿Qué significa que es un órgano autónomo que sale de la esfera del poder ejecutivo federal? Todo lo anterior ha estado circunscrito, ha sido dependiente del poder ejecutivo federal y solamente había trabajado para el Ejecutivo Federal. Entonces tenemos un gobierno federal que tenía sus órganos, sus contralores, sus auditores internos en cada una de las dependencias y una Secretaría de la Función Pública o SECODAM anteriormente que los coordinaba y medio se vinculaban. Y luego tenías a los autónomos aparte, al Poder Legislativo aparte, al Poder Judicial aparte. O sea, eran juez y parte, ¿quieres decir? Eso, No, aparte. Respecto al federal. No, o sea, lo que quiero decir es que todos estaban desvinculados y descoordinados. Okay. Entonces, teníamos a los órganos, a los estados también aparte y a los municipios aparte y no había una coordinación de nada. Entonces, tenemos un órgano que lo sacamos del Poder Ejecutivo y que lo ponemos así como que hasta arriba de todos los demás. Y este órgano entonces va a tener competencia sobre todo el Poder Ejecutivo Federal, pero también sobre los autónomos como este, es decir, como el IFE, como la CNDH, como el nuevo IFAI, como todos los autónomos que tenemos ahora, y va a tener una facultad para poder coordinarse con los estados, con los municipios, atraer casos, igual que lo hicimos con el IFAI, o sea, si hay por ejemplo, una investigación pues muy escandalosa, un gobernador Granier, ¿no? Por decir alguno de esos. Entonces, el órgano nacional va a poder atraer el caso por su relevancia, por interés y poderlo pues resolver a nivel federal. O sea, tendría facultades de investigación. Prevención y sanción. Prevención, investigación y sanción en el ámbito administrativo. Porque hay que recordar que hay tres partes del combate a la corrupción: la prevención, la sanción administrativa, la investigación y sanción administrativa, y luego la investigación y la sanción penal, ya cuando se constituye un delito. Entonces, en cuanto al órgano, esa es la principal diferencia. Pero además la reforma contempla un sistema que lo que pretende es justamente que se coordinen la Auditoría Superior de la Federación, el nuevo IFAI, este nuevo órgano anticorrupción, la nueva Fiscalía General, o sea, la PGR, o sea, el Ministerio Público, porque es una cadenita y todos están enlazados. Y luego este sistema también que se coordinen hacia abajo, es decir, hacia lo local. Entonces son dos cosas, el sistema y también la autonomía del órgano. Esas serían las grandes diferencias de lo que ha habido hasta ahora. Retomo, Rubén, las tres principales características que nos dice Laura: autonomía, un órgano autónomo constitucional, capacidad de coordinación y la capacidad de investigación y atracción de casos en los gobiernos estatales. ¿Para ti es suficiente para atacar este mal? ¿O compartirías el modelo? A ver,
A mí me parece que de lo que yo he podido leer y lo que ha salido en la prensa, que es la única cosa que he visto, pues yo pienso que camina en la dirección correcta. O sea, hay muchas cosas que habrá que ver, cómo la recibe la Cámara de Diputados, qué le quita, qué le pone, y luego pues toda la ley reglamentaria, ¿no? O sea, me parece que en ese sentido es todavía un esqueleto grande, bien orientado, pero que le falta muchísimo para que el esqueleto tome forma, ¿no? Que tenga músculos, cuerpo, etcétera, etcétera. Ahora, a mí, independiente, ya lo mencionó Laura al inicio, a mí me parece dos cosas previas que hay que tomar, porque si no nos vamos a equivocar y los medios se van a equivocar y la sociedad se va a equivocar. O sea, hay en este país se le atribuye a la ley una serie de virtudes que la ley no puede ofrecer, es como magia, hágase la ley, hágase la buena ley y en ipso facto las cosas se van a cambiar y modificar. Eso es evadir la realidad, es no enfrentar la realidad. Entonces, primero hay que asumir que la ley toda ley, independiente cual sea, es perfectible, no hay nada. Dos, la ley no resuelve las cosas, genera el marco para que pudieran resolverse las cosas a través de los instrumentos operativos que habrá que ver cuáles son y cómo quedan al final, porque ahorita estamos hablando de esqueleto. Eso un primer elemento, porque luego es que la ley, ahí no está el punto, el punto está en otro lado. Lo más paradójico, ¿no? Porque violamos la ley y al mismo tiempo luego pensamos que va a resolver todos los problemas porque se dictó la ley. Uno. Y dos, que me parece mucho más grave, y ese es el sustantivo, me parece, y ahí es donde debería estar la discusión de los medios y todos lados, que lo mencionó Laura también, que es la cultura. Este es un país que no le pone ningún cuidado a la formación en razón a la ética. O sea, se abandonó, si alguna vez lo hubo en la escuela, aquellas clases de civismo que había, que no eran propiamente ética, eran una manera de reproducir el establishment con las cosas que se nos enseñaban, pero yo pienso que tendríamos que acompañar en la lógica de la prevención, uno de los elementos a los que se hace mención, implica para mí reformar el sistema educativo. Lo pensé cuando venía acá, cuando tú me mandaste la nota que era el tema y que estuve leyendo cosas. Mientras no desde la escuela eduquemos, así como queremos educar en la creatividad, en la competitividad y la prueba PISA, que la matemática, la lectoescritura, mientras la ética no sea un elemento sustantivo del currículum escolar, no nos quejemos de todo lo demás, porque no está la base que un país, y en ese sentido estamos hablando de tramos históricos, de periodos largos. Me parece que todo lo que se haga en el ámbito institucional vale, como lo que nos planteó Laura, me parece un buen esqueleto, pero hay cosas atrás que son los que pueden validarlo y que tienen que ver, uno, para sintetizar, la ley no es magia, y dos, hay una serie de elementos de corte estructural imbricados con la cultura mexicana y en particular con la cultura política mexicana que tendríamos que repensar y ver cómo podemos resolverlo para que una ley pueda tener el contenido que queremos. Escéptico Rubén con el asunto de la ley, pero toca un punto. ¿Dónde debe estar el énfasis, Laura? ¿En la parte de prevención, con todo lo que ha señalado Rubén, o en la parte de sanción? En la parte de prevención, sin duda. ¿Y la comisión lo ofrece? Sí, la comisión lo ofrece, el sistema lo ofrece. Una de las cosas que discutimos mucho es que, pues sí, y cuando he hablado en estos días que he tenido oportunidad con muchos reporteros, periodistas, es, a ver, senadora, pero ¿por qué no hay peces gordos en la cárcel? Bueno, no hay peces gordos en la cárcel ¿por qué? Pues porque los expedientes están mal armados, porque los que tienen que investigar le debían la chamba a su jefe, etcétera. Pero además de eso, la verdad es que a mí, incluso los senadores, le ponían mucho más atención a la parte de sanción penal y por eso se detuvo un año esta reforma, por esperar a que si iba a ser autónomo o no la PGR, cuando yo les decía, a ver, lo que tenemos que generar es que no haya corrupción. Si hay corrupción, entonces sí tenemos que asegurarnos de que el que cometió un delito de corrupción vaya a la cárcel o se le sancione. Pero lo principal es que no haya corrupción, porque si un señor se roba miles de millones de pesos que luego no puede devolver al erario, pues a mí como ciudadana me vale un cacahuate que se la pase en la cárcel. El daño ya está hecho. Lo que tenemos que evitar es que haya corrupción y por eso creo que sin duda el principal enfoque es prevención y coincido plenamente con Rubén en que parte de estas políticas públicas de prevención tienen que ir
al sistema educativo. Que no haya corrupción, y el otro día escuchaba una frase de un viejo político mexicano, Rubén, y decía, este sistema es tolerante con la corrupción porque es una cadena de complicidades, lo único que no permite es la soberbia. Quiero regresar contigo sobre esa pregunta, pero antes vamos rapidísimo a un corte que me están pidiendo, vamos a un comercial y regresamos en un momento. No se vaya, estamos en Opiniones Encontradas. En esta cápsula les voy a platicar sobre el famoso Che Guevara. Ernesto Guevara nació en Rosario, Argentina, el 14 de mayo de 1928 y murió el 9 de octubre de 1967. Conocido mundialmente como el Che Guevara, fue político, escritor, periodista y médico. Uno de los ideólogos y comandantes de la Revolución Cubana de 1953, Guevara participó desde la Revolución y hasta 1965 en la organización del Estado cubano. Desempeñó varios altos cargos de su administración y de su gobierno, sobre todo en el área económica. Fue presidente del Banco Nacional y ministro de la Industria. En el área diplomática actuó como responsable de varias misiones internacionales. Convencido de la necesidad de extender la lucha armada en todo el tercer mundo, el Che Guevara impulsó la instalación de focos guerrilleros en varios países de Latinoamérica. Entre 1965 y 1967, él mismo combatió en el Congo y en Bolivia. En este último país fue capturado y ejecutado de manera clandestina y sumaria por el ejército boliviano en colaboración con la CIA el 9 de octubre de 1967. El Che Guevara permaneció un poco más de 2 años en México. Ahí definió sus ideas políticas, se casó, tuvo a su primer hija e ingresó al movimiento dirigido por Fidel Castro con el fin de formar un grupo guerrillero en Cuba para derrocar al dictador Batista e iniciar una revolución social, la cual pues no ha traído muchos resultados. Pues algo que no conoce mucha gente o que no conocía mucha gente es que Fidel Castro y el Che Guevara se conocieron aquí en México. Y pues bueno, el resto de la historia ya lo sabemos. Yo soy Jorge Ugarte y los espero en la siguiente cápsula de Retazos de la Historia. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas, estamos discutiendo, platicando sobre la Comisión Anticorrupción con la senadora Laura Rojas y con Rubén Aguilar. Rubén, nos quedamos justo en esa parte de la charla en la que nos enfrentamos, planteabas una situación de enormes complicidades como sociedad en torno a la corrupción, en donde muchas veces lo que se permite o lo que se castiga es la soberbia, pero no la tranza, ni la corrupción, ni el mal manejo. ¿Cómo lo ves tú, que has sido escéptico, digamos, con la ley? Bueno, yo no es que sea escéptico de la ley, es que pienso que una ley cumple lo que puede cumplir y esa es su función, pero no depende el cambio de una estructura social, no depende el cambio de las conciencias, no depende el cambio de la educación, etcétera, a partir de que haya una mejor ley. La ley bien aplicada puede ofertar una serie de posibilidades, hay que hacerla. Espero que la ley reglamentaria en razón de los 3 campos sea muy buena, pero eso no lo va a resolver, está en otro lado la solución. Eso en todo caso va a ir construyendo sobre la coyuntura, pero los problemas, como se hizo referencia desde el inicio, Laura, con el cual estoy absolutamente de acuerdo, y tú también lo mencionabas, es un problema estructural. Y los problemas estructurales no se resuelven con leyes, lo cual no estoy minimizando la ley y celebro que al final, de todos modos, el Senado lo haya aprobado, aunque no haya pasado a la Cámara de Diputados, pero arrancará en los primeros días de cuando se instale el siguiente periodo. Y yo hacía mención al problema de la educación, al problema de la cultura, y quisiera hacer, y parece de modé, hay que hacer mención al problema de la familia, de las familias, perdón, porque no hay un solo tipo de familia, de las familias, mientras la honestidad no sea un elemento central de los valores de la familia, jamás
los buenos luteranos alemanes o los buenos luteranos suecos o daneses o noruegos. Al final, ese valor de comportarse éticamente es un valor luterano muy bien planteado en términos religiosos, que transmina de la familia a la sociedad. Nosotros, nuestras familias se han convertido en centros de aplauso a la corrupción. Si no haces así, no importa, con tal de que te den el contrato, acepta. Haz esto desde el seno de la familia. No seas tonto, no seas tonto. Se ha trastocado el término de los valores y puede parecer de modé, insisto, hablar de estas cosas, pero este es el núcleo central. Para poder resolver un problema estructural, tienes que ir a la estructura de las cosas, pues, a lo que lo genera, y resolver el problema donde se genera. Y mientras no convirtamos en virtud y premiemos el comportamiento ético, seguirá siendo un no valor, seguirá siendo de idiotas comportarte conforme a lo que tú crees, y los demás seguirán usufructuando el poder como patrimonio personal y no como servicio público. Ahora, desde luego, Laura, lo que dice Rubén está mucho más allá de las posibilidades del Senado, de un legislador. Pero hay algunos elementos que me preocupan. Por ejemplo, recientemente el INCO decía, cerca del 80% de los programas del gobierno federal carecen de sistemas adecuados de rendición de cuentas. ¿Cómo va a operar? Ya que no va a poder meterse a lo mejor hasta la familia, o a lo mejor puede tener algún tipo de, digamos, funcionamiento modélico, leyes como estas, pero ¿cómo va a aterrizar en cosas donde sí tiene que operar? Como por ejemplo, en el control del gasto público, y que haya sistemas reales de rendición de cuentas, transparencia, no uso discrecional de los recursos. Vas a tener un presupuesto en 2014 11% arriba del actual. Mira, Pepe, lo que tú estás comentando atiende más a la construcción del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas. El órgano anticorrupción es una patita del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas, y me encanta que hablemos de este tema. ¿No? Por ahí han venido las principales críticas, sí, ¿verdad? Sí, bueno, lo que pasa es que lo estamos construyendo. O sea, tenemos un año y unos meses de esta legislatura, y cuando nosotros llegamos, tanto con la reforma anticorrupción como con la de transparencia, en ese momento se planteó la necesidad de hacer este Sistema Nacional de Rendición de Cuentas, y ahí vamos poco a poco. Una patita es el de transparencia, otra patita es el de anticorrupción, con su parte penal. Otra patita es lo que tú mencionas, el gasto público. No, el gasto público depende de la Auditoría Superior de la Federación, que ahí tenemos una reforma pendiente, que ya aprobaron los diputados y que nos la mandaron al Senado y que la tenemos que aprobar en febrero que entra. Y entonces está lo de fiscalización, que es gasto, está lo de anticorrupción, que es régimen disciplinario, sanciones administrativas de corrupción y sanción penal, está acceso a la información pública, y con esos tres ya tenemos las tres patitas del sistema de rendición de cuentas. Entonces, el siguiente año es fiscalización. Y luego tenemos que organizar todo para que se coordinen de manera eficaz. Entonces, cada institución tiene una función que coordinadas y complementadas generan lo que tú comentas. Y en esa ruta vamos. Rubén, tú hablabas al principio de tu primera intervención sobre la construcción de este esqueleto, un esqueleto que va a tener una comisión nacional, 32 comisiones estatales. Vamos a tener dentro de la PGR una fiscalía, un SAR anticorrupción. Está otro órgano autónomo, el de transparencia, el nuevo IFAI. ¿Tú crees que también podemos correr el riesgo de estar generando, digamos, aparatos burocráticos? Elefantes blancos. Elefantes blancos. Pues no sé, va a depender. Yo no me atrevería, porque me parece irresponsable, hacer cualquier comentario mientras uno no conozca la ley reglamentaria. Uno, a partir de que el esqueleto ya está entero y es un completo, pues uno podrá decir, bueno, está muy mal. Yo en principio, los tres elementos que nos señalaba Laura, el que sea un órgano autónomo y que no esté referido a ninguno de los poderes, sino que actúa sobre el conjunto de los otros poderes,
me parecen líneas virtuosas, me parece que está bien en el límite que siempre tiene una estructura institucional. Si estamos pensando, porque crear la comisión ya no va a haber corrupción en este país, pues es un idiota el que piensa eso, pues es un imbécil, es no saber cómo funciona la realidad o cómo funcionan los seres humanos y es vivir en la magia, no. Puede aportar una serie de cosas, sí, vamos a ver cuando esté definido esa estructura. Lo que sí podíamos, y me parece que sí es objeto de poder hacer observaciones de antemano, antes, es aquellas cosas que como sociedad, los medios, de manera particular, las organizaciones de la sociedad civil, en su gran amplitud, que consideren que es importante y definitivo que esté en la ley reglamentaria. Que, así como yo mencionaba, si en el ámbito de la prevención no se asume que tiene que pasar algo con el currículum escolar, pues nunca le vamos a pegar. Y si en la ley si en la ley reglamentaria, cuando se abre la prevención, no viene ese elemento, entonces sí lo voy a criticar y voy a decir, ¿por qué no están contemplando lo que lo puede resolver a largo plazo, que es un cambio de la cultura y eso se genera desde la escuela, etcétera? Pero en principio la estructura del esqueleto me parece que camina en la dirección correcta, sin magia, sin sentido de que eso, porque exista, lo va a resolver. No, lo va a resolver el día que cada ciudadano de este país decida ser honrado. Tendríamos, en este caso, los legisladores, el Senado, los diputados después, el gobierno federal, ser, digamos, mucho más moderado cuando presenta esta clase de iniciativas, advirtiendo justamente eso, de que no es un asunto de magia y que los alcances pues serán limitados y sobre todo que se podrán ver en el tiempo y con otros factores como el educativo, el cambio de valores, civismo, Laura. Yo creo que tenemos es poco sexy a lo mejor, yo creo que tenemos que ser serios, responsables, pero a la vez echados para adelante, porque tenemos 15 años detenidos, o sea, las reformas detenidas, ¿no? O sea, tenemos 1 año y meses aprobando todas las reformas que no se aprobaron en 15 años. Entonces, este momentum que estamos viviendo de reformitis hay que aprovecharlo y le hemos subido en términos de diseño, en términos de facultades, en términos de exigencia de las nuevas instituciones que estamos creando, le hemos subido muchísimo. Si tú te fijas, las iniciativas que presentó el presidente Peña, tanto en transparencia como en anticorrupción, bueno, o sea, no tienen nada que ver con el producto. En la oposición, el PRD y el PAN, le hemos metido muchísimo a las reformas y sí creo, en honor a la verdad, que las hemos mejorado muchísimo. Porque si no aprovechamos este momento, pues quién sabe cuándo se vuelva a dar, sobre todo en estas reformas que son controles al Ejecutivo. Todas estas son controles y controles. Entonces sí creo que siendo serios y responsables y diciendo, es verdad que la ley mágicamente no va a cambiar la realidad, porque al final de cuentas, pues es eso, está escrito en papel, y por ahí Pascal Beltrán del Río en sus columnas decía eso, hasta ahorita las reformas son papel, eso es. Pero también tenemos que ser muy arriesgados y decir, o sea, echados para adelante, arrojados, para que las reformas, al menos en lo que nos toca a nosotros, que es el diseño y el texto, queden lo mejor posible. La implementación ya dependerá de otros. Pues el tiempo, Laura, Rubén, se nos fue rapidísimo como agua, pero vamos a darle seguimiento a este tema, vamos a seguirlo de cerca, a ver cómo va funcionando, cómo se dibuja el esqueleto. Sí. Ya los invitaremos otra vez a volver a hablar del tema en cuanto vaya desarrollándose, en cuanto se vaya aterrizando, pero por lo pronto les agradezco mucho, Rubén, que hayas aceptado venir. Muchos por ese tráfico. Llegar a tiempo es una... Laura también llegó perseguida. No, pues yo les agradezco a los dos y sobre todo le agradezco a usted el haber estado en Opiniones Encontradas. Lo veo, lo escucho, nos escuchamos mañana 7:30 a esta misma hora. Muchas gracias. Estamos donde están los negocios. Hoteles Realín, así es mi mundo de los negocios.